Les decía gracias por la invitación. Fue para mí un agrado recibirla. Un seminario internacional siempre es bienvenido, sobre todo en la especialidad de uno, ¿verdad? Las ciencias sociales, la sociología. Y pues yo no dejé de pasar la oportunidad para hablar, presentar mi tema, ¿no? Que es un tema que no es muy común en el área de la sociología. Yo tengo enfrente de mí tres obras importantes y una revista que voy a recomendarles para que los que no sepan mucho del tema se enteren y ojalá y se interesen, y para los que ya saben, pues profundicen, ¿no? Me lo mencionaba hace un ratito en mi presentación, anfitrión. Mi más reciente publicación está en esta revista que se llama Vínculos. Y si se fijan, el título de la revista es La ciencia social de la basura. Se nos invitó a ese número especial de vínculos a los basurólogos más metiches de México. Somos basurólogos en el sentido de que todos somos nietos, algunos egresados de la ciencia de la basura de la Universidad de Arizona. En la Universidad de Arizona, en Tucson, en 1973, el año pasado se cumplió medio siglo, hace 50 años, surgió un proyecto de investigación muy importante que se llamaba el Garbage Project, el proyecto basura de la Universidad de Arizona, iniciado por un arqueólogo muy importante, tenía un nombre muy difícil, yo le llamo Guillermo Lorenzo para que la gente lo conozca, William Lawrence, este, un arqueólogo de la Universidad de Harvard, de este calibre, que vino a hacer estudios sobre arqueología y vida material en Yucatán, sobre los mayas, y acabó interesándose en los vertederos, en los residuos de basura de los mayas, ¿verdad? Donde ellos tiraban su basura, y se volvió loco a partir de entonces con el tema. Cuando regresó a Arizona, propuso en su clase de cultura material a los estudiantes pues, que vinieran con ideas y proyectos sobre arqueología, ¿no? Sobre cómo la arqueología, la cultura material revelaba parte de nuestras vidas. Y un par de estudiantes nos sorprendió proponiéndole un proyecto para analizar la basura de dos tipos de familias en Tucson, ¿verdad? Familias americanas, estadounidenses, a analizar su basura y ver qué revelaba su basura sobre ellos, comparado con un estudio de una familia mexicana, migrante, y su basura, y lo que revelaba la basura de unos y otros, ¿no? Y bajo el dicho de que por su basura los conocerás. Y desde entonces el profesor se encantó con el proyecto, le convenció la idea de que efectivamente nuestra basura revelaba mucho de nosotros, los residuos, y si quieres conocer a alguien puedes empezar o tratarlo de alguna manera por su bote de basura, ¿no? Si vas al bote de basura del doctor Aguilar, del doctor Jaramillo, de mi doctor, dirá mucho más sobre nosotros que nosotros mismos, que somos más discretos por la basura. Y ese proyecto pues dejó una gran escuela, ¿no? Una gran escuela que terminó en México con uno de los basurólogos más importantes en Latinoamérica, Gerardo Bernache, que es nuestro padrino desde Arizona, y que coordinó este número. Y ese número es importante porque vienen un montón de artículos, entre los cuales destaca una bibliometría. No sé si ustedes estén familiarizados con la metodología. La bibliometría es una manera sistemática, eh, convencional, acreditada, de hacer revisión literaria cuantitativa y extraer deducciones del trato que serán los temas. Y una de las autoras de este libro hizo una bibliometría sobre el tema el estudio de la basura, de los residuos del saneamiento en México. Y pues la verdad es que es un área de oportunidad, no hay mucho. Un área
saneamiento, la gestión de residuos, el abasto de agua limpia, el drenaje, el alcantarillado, el saneamiento de ríos, las inundaciones. Son temas que, aunque no lo parezca, están todavía muy olvidadas, muy dejadas de la mano de la sociología. Por eso me interesé cuando me invitaron a presentar mi caso, ¿no? Entonces, mi idea es repasar un poco mi experiencia y mis más importantes lecturas. Ya les repasé uno, se los recomiendo. Vínculos es muy importante, para que vean en qué áreas de la sociología del saneamiento hay oportunidad. Y les decía, entonces voy a repasar mi experiencia y mis lecturas más notables, no sé, representativas, para platicarles sobre el saneamiento en la investigación sociológica. Mi primera aproximación al tema del saneamiento fue cuando realizaba estudios de comunicación. Y haciendo estudios de comunicación estaba interesado en el seguimiento periodístico de temas trascendentes. Y uno de los temas que más me llamó la atención en aquel tiempo aquí en San Luis Potosí, donde yo resido, donde trabajo en el Colegio de San Luis, eh, era una propuesta de las autoridades locales para postular a San Luis, al Centro Histórico de San Luis, como patrimonio histórico de la humanidad. Tenían las autoridades en aquel tiempo toda la intención de que esto se lograra, pues por muchas razones, ¿verdad? Pero una de las más importantes, pues los beneficios turísticos, económicos, de desarrollo que representa que te declaren patrimonio histórico del centro de tu ciudad, ¿no? Pero pues haciendo el seguimiento periodístico yo me daba cuenta que los visitantes, los paseantes que venían de otras ciudades que ya eran patrimonio histórico, la mismísima Puebla, por supuesto, Querétaro, Morelia, veían en San Luis, en el centro histórico, pues algunos rasgos que todavía no alcanzaban como para que el centro fuera declarado tal, ¿no? Patrimonio histórico. Y uno de los reclamos o de las quejas, observaciones, críticas que se hacían, era que estaba muy sucio. Era evidentemente un centro histórico muy sucio, amén de las fincas abandonadas, del exceso de ambulantaje y todo ese rollo, ¿no? Del desorden del transporte y propio de nuestra ciudad, la cantidad de basura. Pero además decían los viajantes, los paseantes que estaban integrando las comisiones que iban a revisar la propuesta de que San Luis, su centro histórico, fuera patrimonio de la humanidad. Los paseantes decían que incluso al llegar a la ciudad, en los accesos de la ciudad, ¿verdad? Que también son importantes, la primera cara, se veía mucho desorden y descuido en materia de, por lo menos de limpia, en San Luis Potosí. Y ahí inicié yo mi carrera como basurólogo. Hice mi primera tesina sobre eso, ¿no? Sobre qué era. Me preguntaba yo si efectivamente teníamos un problema de basura, le llamaba yo el problema de basura. Después en la maestría, pues tuve la suerte que alguien se enteró de mi estudio, me invitaron y me dijeron que en la maestría de gestión pública del colegio, ya aquí en el colegio, quería seguir con mi proyecto de licenciatura sobre la basura en el centro del primer cuadro. Y ahí ya en la maestría, pues me dediqué a estudiar el sistema de gestión de toda la ciudad, ¿no? Que incluye ya mucho más allá del centro histórico. Fue un proyecto interesante, que entre las cosas más relevantes que yo recuerdo que me enseñó fue que una de las etapas más graves del proceso de recolección de residuos es la disposición final, los famosos vertederos, los basureros, que no son más que eso, ¿verdad? No llegan a ser nunca rellenos sanitarios, es decir, obras con las especificaciones ingenieriles, mundiales de salud, saneamiento y protección ambiental, sino que son simples basureros, simples tiraderos de basura, inmensos, muy grandes, en manos de quién sabe quién, descontrolados, y que hacen espacio para enterrar en cada vez más basura, quemando los residuos, ¿no? O sea, hay un gran problema en el sistema de gestión de residuos en San Luis y México, y San Luis y México total, ¿no? Es representativo, no sé, muchas partes del mundo, pero el país base y el problema de la disposición final de los residuos es muy parecido, ¿no? Y la quema descontrolada de residuos es
la falta de adecuación de los sitios de disposición final, amén de todas las fallas en el sistema, ¿no? Pero la más grave sí que no tenemos un buen sistema de disposición final, que es un elemento crucial. Pues de ahí me fui al doctorado, me invitaron al doctorado ya en Ciesas Occidente, a entrenarme como antropólogo, y me invitaron a estudiar el caso de Metalclad y Guadalcázar, no sé si sonó ya por Puebla en los 1990 y tantos, acá en San Luis Potosí. Hubo un caso en una comunidad muy pequeña de 400 habitantes en el altiplano potosino, desértico, plano, seco, aparentemente sin agua, ni mucho menos. Un par de empresarios potosinos consiguieron un terrenito por ahí, cerca de una comunidad que esté cerca de la carretera, por supuesto, para que ellos no batallen para hacer sus transportes, sus traslados de materiales peligrosos. Consiguieron un terrenito y le dijeron a la gente que se lo iban a comprar a muy buen precio y que iban a ir a hacer un desarrollo empresarial que iba a traer mucho trabajo. Y no se trataba más que de un tiradero clandestino de residuos industriales. Aventaron 20.000 toneladas en tambos y los enterraron ahí descontroladamente. Ya cuando la gente se dio cuenta, ya estaban ahí, pudieron pararlo. Hubo un escándalo nacional porque estos empresarios, cuando fueron atrapados por la Profepa, le dijeron a la Profepa: no me sanciones, déjame remediar esto, dame un permiso, dame algunos permisos para la remediación de este sitio y yo lo arreglo. Calmamos aquí el problema. Y Profepa, haciendo mal, un segundo mal, les da el perdón y les concede los permisos para que remedien aquello. Y estos empresarios también potosinos, que habían depositado ahí 20.000 toneladas en una comunidad muy pequeña, muy pobre, muy árida, este, obtienen estos permisos para remediar el sitio, el desorden que habían hecho, y lo primero que hacen es venderlos al mejor postor. Y el mejor postor es una empresa americana que se llama Metalclad en aquel tiempo, 1993-95. Y esta empresa norteamericana, pues, empresarios al fin, ven una oportunidad en el asunto, porque efectivamente en México en 1993 solamente había dos sitios, imagínense, para el tratado de residuos industriales en México. Uno estaba en Mina, Nuevo León, y el otro era el resto del país. De Mina, Nuevo León tenía permisos, el resto del país era un tiradero clandestino de residuos industriales. Entonces, Metalclad ve la oportunidad, compra los permisos para remediar, se compromete a remediar, promete remediar, pero pone una condición: que va a arreglar aquello, que va a convertir el tiradero clandestino en un relleno oficial, con todas las de la ley, pero quiere que le permitan por 20 años más seguir recibiendo residuos peligrosos. Y la gente ya no quiso, el gobernador se opone, se hace una gran bronca nacional porque esto estaba en el marco del TLC. Este, el gobernador no ve cómo solucionar la cosa hasta que alguien le da la recomendación de que declare un área natural protegida el lugar donde están los residuos, ¿no? Las cactáceas endémicas y únicas que hay ahí en San Luis Potosí. Y cancela los permisos para el sitio, cancela pues, todos los derechos que había adquirido la empresa con la compra de este tiradero. Y pues nos demandan a México, ¿verdad? Por obstrucción, por maltrato al inversionista extranjero. Demandan por 90 millones de dólares. Pero al final, con el paso de los años, después de 10 años se soluciona aquello, pierde México, por supuesto, gana Metalclad y se lleva nada más 16 millones de dólares en lugar de los 90. Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, me interesa más. El problema en Metalclad, en la comunidad Luis H., es que era un pueblito tan chiquito, con 400 habitantes en la orilla de la nada, en medio del desierto seco, que por qué le dio problema a Metalclad, por qué le dio problemas a sus inversionistas. Pues yo digo por poco listos, por poco inteligentes, porque el sitio que consiguen para enterrar estos residuos de manera inadecuada está aguas arriba. No sé por qué lo consiguen en una falda de un cerro, ahí escarban, meten los residuos. A la primera de lluvias que se vienen, nunca en el Huizache, en el pueblo desértico, sino en la sierra, pues se viene
una corredera de agua que es lo que permite que estas comunidades vivan. A veces se nos olvida la perspectiva de cuencas. En una cuenca, a veces, una cuenca es como un plato hondo para la sopa. La orillita es la parte de aguas y la cuenca es, le ponemos la sopa. A veces no llueve nunca jamás en el fondo del plato hondo, pero con que llueva en la sierra nos basta. Esa lluvia llovió y acarreó los desechos al estanque que mantenía al pueblo por al menos a veces 1 año y medio o 2 años, depende de la cantidad de la lluvia, no les contaminó todo el agua. Y ahí me hice yo muy interesado en el agua, hice un estudio de percepción de riesgo y a final de cuentas, pues en mi tesis doctoral, ya en ciencias concluí que pues, lo que estaba haciendo no era simplemente un estudio de percepción de riesgo, sino la antropología de un espacio degradado, ¿verdad? Eso me llevó a algunos congresos, ya cuando te gradúas, pues buscas con tu tesis ir a un congreso, hablar en estos seminarios, ¿no? Sobre investigación. Me llevó a un seminario muy bonito de agua y sociedad. Imagínense nada más, nada menos en Las Vegas, Nevada, en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Muy padre. Y ahí lo que me sorprendió fue Las Vegas, la pequeña ciudad más grande del mundo. Las Vegas, Nevada tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, pero la visitan cada año más de 60 millones de habitantes, de turistas. Entonces, es una ciudad que requiere mucha agua, mucha energía, mucha luz, por eso tienen esa gran presa Hoover y en medio del desierto puedes encontrar grandes fuentes, hoteles con jacuzzi. Me sorprendió cómo una pequeña ciudad podía administrar también su agua y su basura y su residuos y su energía, ¿no? Y a partir de ahí me volví un loco por las ciudades, por eso mi presentación se llama saneamiento urbano. El saneamiento en general es pues, el tratamiento de distintas clases de residuos. El saneamiento urbano es los esfuerzos por limpiar las ciudades, ¿no? Por mantenerlas limpias. De Las Vegas me interesé en las megaciudades, pareció que eran por cuestiones de dimensión importantes de estudiar en materia de generación de residuos y tratamiento, cómo hacen las grandes ciudades con tanta basura. Y me puse a estudiar megaciudades de América nada más, no me clavé en todo el mundo, ¿verdad? Las megaciudades de América, pues, de norte a sur empezamos por Nueva York, pasamos por Los Ángeles, Ciudad de México, Sao Paulo, Río y allá al fondo Buenos Aires, ¿no? Son las urbes que tienen más de 25 millones de habitantes hoy en día. Cada vez son más, cada vez ahí vienen Lima, Colombia, ciudades muy grandes, ¿no? Que están creciendo. Las mismas ciudades tejanas son grandísimas. Y estudiando a las ciudades me topé con mi primer gran libro importante que les quería hablar hoy. Este libro no tiene traducción al español. Yo estoy haciendo la traducción. Ya me comprometí con el autor y estamos trabajando. Le puso un nombre así muy emotivo, el Fat of the Land. Muy forma parte de la ética protestante de los americanos, pero el subtítulo es el importante, dice 200 años de investigación de basura en Nueva York. Entonces lo que él se pregunta es, ¿qué va a pasar con la basura en Nueva York? Este libro lo escribe en 2020, porque no, lo escribe en 2020 cumplió 20 años. En 2000 lo publica en 2002, y lo que él se pregunta en aquel tiempo es qué va a pasar con los residuos de Nueva York, porque Nueva York es una ciudad inmensa, pero no solamente es inmensa, sino que es una ciudad muy rica. Sus habitantes tienen un ingreso per cápita superior a la mayoría del resto del mundo, gastan más, consumen más, desperdician más, hacen más basura y más aguas residuales, ¿no? Y lo que él se preocupa en aquel tiempo es que el vertedero más grande del mundo, el relleno sanitario más grande, el basurero más grande del mundo, que se llama Fresh Kills, que está en Nueva York, lo clausura Rudolph Giuliani. Si ya vamos a cerrar este vertedero, ya no cabe más, no hay espacio para la basura en Nueva York. Fíjense, la obra es tan grande, el terreno de Fresh Kills, el basurero es tan grande que muchos piensan que la obra de infraestructura humana más grande de la historia es la pirámide, no, la pirámide, no, la muralla china, ¿no? La gran muralla china se ve desde el espacio, tú la puedes ver,
Pero si cambias un poco el foco acá para el occidente y le apuntas a aquella pequeña isla de Nueva York, puedes ver el vertedero, el relleno sanitario de Fishkill. Es una obra tan grande como la mismísima muralla china. Es un hoyo gigante de basura que se convirtió en un bordo gigante de basura, como el bordo poniente de la Ciudad de México, pero un poquito más grande, porque ellos son más ricos y consumen más. Y Giuliani lo clausura, dice que ya no se puede más. Y justo ahí vienen dos cosas importantes en la historia del segundo libro, que se llama de la ciudad sanitaria, yo le llamo la ciudad limpia, y es el episodio de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? Cuando este par de aviones tripulados por Al Qaeda derriban las Torres Gemelas de Nueva York. Lo que vimos ahí, todo lo que lo atestiguamos, pues, fue un evento global, ¿verdad? Terrorífico, impresionante, en vivo. Estamos preparándonos para salir de casa, tomando café, viendo las noticias y en vivo nos transmiten eso, ¿no? Que la ciudad de Nueva York está bajo ataque. Los internacionalistas, los politólogos, los historiadores, los conspiracionistas, pues vieron un evento increíble. Pero había un par de especialistas científicos con gafas distintas. Lo que vieron en ese momento fue un montón de basura venirse a Tuel. Dos torres gigantes derribadas, imagínense cuánto concreto, vidrio, acero, madera y residuos ahí, tubos, tuberías, aguas, drenajes que se despedazaron, que colapsaron, ¿verdad? Que contribuyeron a esa gran nube horrible que veíamos que perseguía a los que huían. Los basurólogos vieron esto, ¿verdad? Y esa basura, ¿a dónde va a ir? Se acaban de cerrar el relleno sanitario de Fresh Kills, se le acaba de ocurrir a Julián. No, pues inmediatamente lo reabrieron, ¿verdad? Por supuesto. Pues no hay otro lugar a donde llevar esto. Es natural, es una desgracia también ambiental, además de política. Y ahí los basurólogos encontraron este hombre, digo, de la ciudad sanitaria, Martin Melosi, encontró elementos para una ciencia también, acompañado a la Universidad de Arizona de la basura. Y lo que vieron primero es que aquel montón de hormigón y vidrios y acero que se vino abajo, no solamente era un montón de basura, sino que era, como los americanos suelen tratarlo, una evidencia. ¿Eran evidencias de qué? De un crimen, de un acto terrorista. Ustedes han visto las series televisivas americanas, ustedes ven cómo son de ellos delicados con las pruebas y no lo toman. No como aquí solemos hacer en nuestro México, para que cada quien llega y corre y llévate a la víctima. Allá se cuidan bien las evidencias, se protegen, se manejan de manera casi arqueológica, ¿no? Forense, y se convierten en evidencia de algo. Después, efectivamente, el vertedero, el relleno sanitario en Nueva York estaba cerrado. Dijeron, necesitamos un lugar en el espacio para llevar. Esta basura que acaba de caer necesita un lugar en el espacio. Entonces ahí estos fueron los dos principios de esta ciencia nueva de la basura y el saneamiento. Es primero que la basura, que los residuos, que los desechos, que los despojos, que los vestigios son evidencia de algo, ¿verdad? Pues tener evidencia. Por eso en la Universidad de Arizona decían, va por la basura, te conocerán. Si alguien va a tu oficina y revisa tu basura, puede conocer mucho de ti. Los vestigios, estas torres despedazadas también eran evidencia de algo. Tenían existencia material, es decir, necesitaban un lugar en el espacio, había que llevarlos a algo. Una vez que los estaban transportando, que los llevaban, ¿verdad? Que llevaban las torres, pues vino la subjetividad del asunto, ¿no? El duelo, la pena del asunto. Y entre esos vestigios, restos, residuos, además de vidrio, hormigón, también había personas, seres vivos, que iban ahí revueltos, ¿no? Que habían quedado apachurrados, aplastados y que nunca iban a ser encontrados y que había que tratárseles. Hubo oposición por gente de sus seres queridos y se les empezó a hacer entrega de materiales, restos, bolsos, relojes, carteras. Y dijeron, mira, la basura no solamente es evidencia de algo, ni ocupa un lugar en el espacio, sino que también tiene sentido y valor. Entonces, todo eso podemos
conocedor del saneamiento en la perspectiva sociológica. No sé si voy bien de tiempo, me queda creo que un minuto, ¿no? Ya debería de estar cerrando. 5 minutos para cerrar, doctor, que empezamos un poquito tarde. Ok, bueno, pues para cerrar, nada más decirles que no sé cuán interesante les parezcan estas historias, ¿verdad? Pero el caso es que son historias todavía en sociología poco interesantes. No hay gran interés en esta parte sociológica de la basura, de los desechos, de la importancia del agua, del drenaje, de la alcantarilla, de todo aquello, pero pues en eso reside la importancia del asunto. En un seminario internacional como este no podemos dejar de mencionar cosas que a veces son criticadas como los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Que vaya que es internacional y vaya que para eso hay investigación y fondos y mesas de diálogo y foros. Ustedes pueden encontrar siempre en el mundo occidentalizado, occidentalizado si les gusta, que es atractivo, esta discusión, ¿no? De los objetivos de desarrollo sustentable, como el objetivo es, creo que es el 14, es el saneamiento y el agua son temas importantes a tratar, temas que deberíamos estar revisando. También recuerden que hoy en día viene mucho cambio de paradigma de la economía circular, no sé si les suena, ¿no? Que nos pide que dejemos aquella mirada lineal de extraer, producir, consumir y desechar por la mirada circular, ¿no? Cerrar el círculo de reaprovechar, reutilizar, reciclar. Ahora con más razón, ¿no? Entonces, sí, en eso me quedaría yo con mi presentación.